Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. La iglesia de Unifam Coacalco les da la más cordial bienvenida este miércoles 10 de febrero. Gracias a Dios estamos aquí una vez más con todos ustedes y pues hoy estamos iniciando un libro de la palabra de Dios. Recuerde que miércoles con miércoles estamos estudiando la palabra de Dios, estamos estudiando todos los libros de la Biblia y bueno, acabamos de terminar Proverbios, ahora vamos a iniciar Eclesiastés. Hoy es el primer día, la primera semana de Eclesiastés. Recuerde que estos estudios están diseñados para grupos pequeños, están diseñados para los grupos familiares. La iglesia de Unifam Coacalco les invita a unirse a un grupo pequeño, meditar, analizar y poder juntos aprender de la palabra de Dios. Hoy vamos a estar iniciando pues el libro de Eclesiastés. Así es de que preparémonos y pidámosle a Dios sabiduría para que nos bendiga y nos dirija en esta serie de mensajes, serie de estudios de la palabra de Dios, libro por libro. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de iniciar un nuevo libro de estudio, aún en medio de situaciones de pandemia, aún en medio de situaciones de enfermedad, de crisis económicas en diversas partes del mundo. Yo te ruego, Señor, que tu palabra venga siendo fresca, venga siendo, Señor, como un bálsamo para nuestros corazones heridos y preocupados. Gracias, Señor, por esta bendición que nos das de poder acercarnos confiadamente a tu trono, rogando, Señor, que tú te quedes con nosotros y que nos enseñes a depender de ti, y esto es a través del conocimiento de tu palabra. Santifícanos, perdónanos, llénanos de tu espíritu, para que asimismo, Señor, tengamos la sabiduría para conducirnos en este mundo mientras tú nos permitas la vida en este cuerpo. Gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos en la fe, mis amigos y todos aquellos que nos siguen en las redes sociales, recuerde que nos puede encontrar Unifam Coacalco y nos puede encontrar en Facebook y en YouTube. Muy bien, pues ahí están grabados estos estudios, de tal manera que usted puede pues acudir ahí y escucharlos y vernos y demás. Y podemos interactuar, usted ponga sus preguntas, usted ponga sus observaciones, sus felicitaciones, si es necesario. Muy bien. ¿Qué le parece si vamos al texto? Bueno, vamos a ver una introducción en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés es un libro que está clasificado en esta parte del Antiguo Testamento de los libros poéticos. Son 5 los libros poéticos. Está Job, que ya lo estudiamos. Están los Salmos, que ya el pastor Ricardo Escárzaga estuvo compartiendo un poco de los Salmos. Proverbios, que acabamos de ver. Está Eclesiastés y luego al final está Cantar de los Cantares. Esta es una clasificación de libros sapienciales. Sapiencia se puede traducir como sabiduría, libros de sabiduría, con su literatura poética y demás. Entonces, el libro de Eclesiastés, la palabra Eclesiastés, es una palabra griega. Recuerde que el Antiguo Testamento se tradujo al griego, el Antiguo Testamento, básicamente en hebreo y algunas porciones en arameo, se traduce al griego y se le llama a este documento la Septuaginta. La Septuaginta ya clasifica los libros, le pone nombres de alguna manera griegos, clasifica capítulos y versículos y demás cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento, este libro llamado Eclesiastés, vamos a ver el significado de este nombre, ¿no? Pero hemos titulado como un eslogan, como parte central de la idea central del libro de Eclesiastés, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto se encuentra, ese es nuestro versículo clave, que es Eclesiastés 12:13.
versículo clave. En base a este versículo se tiene que interpretar todo el libro de Eclesiastés. Esto que quede así como que muy entendido y asentado, que la parte clave del libro de Eclesiastés es el versículo 12, capítulo 12, versículo 13, que dice: el fin del discurso, el fin de todo este discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Muy bien, pues entonces, ¿qué te parece si avanzamos con una breve introducción en el libro de los Proverbios? Perdón, en el libro de Eclesiastés. Ya me quedé acostumbrado, pues, tantos meses con Proverbios. En el libro de Eclesiastés, que obviamente fue escrito por el mismo autor de Proverbios, de la mayoría de los Proverbios, que es Salomón, el hijo del rey David. Muy bien, pues ¿qué te parece si entramos rápidamente a esta introducción para saber más o menos en dónde estamos ubicados en el sentido de estudiar este libro, Eclesiastés? Aproximadamente se le ubica en el año 931 a.C. Esto es ya al final de la vida de Salomón, al final ya en su última etapa, 931 a.C. El nombre, obviamente en hebreo el nombre es Kohelet. Kohelet. Y significa el que convoca a una reunión. O bueno, se le llama el que convoca, el que llama. Así se traduce. Pero obviamente en un sentido religioso o en un sentido de enseñanza, de la enseñanza de la palabra, es el que convoca a una reunión o a una asamblea. Este es lo que significa la palabra hebrea Kohelet, el que convoca, y ese es el título del libro en hebreo. Eclesiastés es la traducción ya al griego, es una palabra griega, Eclesiastés, que se traduce también como el que convoca una reunión. Entonces, por lo tanto, se le ha llamado a este libro el predicador. ¿Quién es el que convoca una reunión, a una asamblea? El predicador. También se le conoce como el maestro. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como el maestro. Algunos la Reina Valera lo traduce como el predicador, ¿sí? Es lo mismo, el que convoca a una reunión, Eclesiastés. Por cierto, Eclesiastés, de ahí viene la palabra eclesía o iglesia. Eclesía en griego, ya traducida al español, es iglesia. Iglesia es los convocados a una reunión. Eso es lo que significa la palabra iglesia, los llamados. ¿Sí? Muy bien. Pues aquí está el nombre de Eclesiastés, por si alguien le pregunta: oye, ¿qué significa Eclesiastés? Usted le va a decir: significa el predicador. Muy bien. O el maestro, no importa. Él es el que convoca una reunión. También el autor, pues la tradición ubica a Salomón en el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 1, dice que este hombre, hijo de David, pues obviamente David tuvo más hijos, ¿verdad? Pero también dice que fue rey de Israel. Entonces, no todos los hijos de David fueron reyes en Israel. Salomón sí fue rey. El más sobresaliente de los hijos de David fue Salomón y bueno, él fue rey en Israel. Por eso, pues la tradición, algunos ahí dicen otras cosas, pero nosotros nos vamos a quedar con que es Salomón, el hijo de David, el autor. Tenemos aquí el contexto, pues ya habíamos platicado, la última etapa de la vida de Salomón. Ya él había experimentado muchas cosas, entonces podemos ver que él escribe al final de su vida todo esto. Él escribe proverbios, escribe cantares, así como que las primeras etapas de su vida o una vida a la mitad de su vida, pero la última parte es Eclesiastés. Hay un texto clave en el libro de Eclesiastés que nos va a regir toda su interpretación. Esto es bien importante para mis hermanos que están en estos grupos familiares, los grupos pequeños,
que todo lo que se hable y se diga en este libro tiene que interpretarse a través del versículo 12, del capítulo 12, versículo 13. Si nos salimos de este contexto, del 12-13, pues entonces ahorita vamos a ver qué podría pasar, ¿no? El género literario es la poesía sapiencial, es un libro de sabiduría. Y el texto clave, obviamente 12-13, pues nos dice el propósito del libro. El propósito de este libro es demostrar que la vida del hombre no tiene sentido sin Dios. El propósito del libro de Eclesiastés es demostrar que la vida del hombre no tiene sentido sin Dios. Muy bien, en toda esta introducción ya vemos esta breve introducción. Es una breve introducción del libro que nos da un panorama, pues quién lo escribió, en qué contexto, por qué lo escribió, en qué año y demás, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido del libro y demás? Tiene 12 capítulos y en estos 12 capítulos vamos a ir analizando lo más importante de estos 12 capítulos en estos estudios. Y pues nuevamente les damos la bienvenida a esta aventura para poder estudiar el libro de Eclesiastés. ¿Qué les parece si vamos a la palabra de Dios y leemos los primeros 11 versículos? Dice la palabra de Dios del 1 al 11 en Eclesiastés capítulo 1. Estas son las palabras del maestro, hijo del rey David y gobernante de Jerusalén. Nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Las generaciones van y vienen por la tierra, pero la tierra nunca cambia. El sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. El viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse, ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es nuevo, nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Ahí está. Bueno. Aquí tenemos en el libro de Eclesiastés mucha situación que pareciera que está hablando una persona con amargura en su corazón, deprimida por situaciones de experiencias de la vida, decepcionada, ¿verdad?, de la vanidad de las cosas. La Reina Valera usa la palabra vanidad, la NTV no tiene sentido, ¿eh? Habla de que no tiene sentido. Dice la Reina Valera, todo es vanidad, dice la NTV, nada tiene sentido. Pues la palabra vanidad es como aire, vapor, que se esfuma, algo muy suave, que se evapora, ¿no? Es un vapor, así lo traducen algunas. La palabra vanidad. Fútil es la otra palabra, fútil o fútil. En ese sentido, entonces pareciera que si tú le das una lectura así superficial al libro de Eclesiastés, pareciera que que le está dando cuerda a un ateo para decir nada tiene sentido, o sea, Dios no tiene propósito ni nada,
en la vida del ser humano, no tiene un efecto y demás cosas, ¿no? O sea, podemos pensar y muchas cosas con respecto a una primera impresión de la lectura del libro de Eclesiastés. Es decir, si un ateo lee estos primeros 11 versículos, pues dice que nada tiene sentido, nada en la vida. Cuando el autor de Eclesiastés habla debajo del sol, está hablando obviamente en este planeta Tierra, en la experiencia humana que nosotros tenemos en las generaciones que nos toca vivir. Generaciones pasadas han pasado, generaciones estamos ahora y generaciones vendrán en el futuro. Y bueno, dice que parece que todo sigue igual. Versículo 1 dice que son las palabras del maestro o del predicador, hijo de David y gobernante de Jerusalén, rey de Israel o rey de Jerusalén. Ahí era la sede, ¿verdad? En el Reino Unido de Saúl, David y Salomón, tenemos que la sede era Jerusalén, por eso, rey de Jerusalén. Entonces, nuevamente repito, para interpretar el libro de Eclesiastés, tenemos que ir al propósito por el cual fue escrito. De lo contrario, nos vamos a confundir. Entonces, Eclesiastés teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, que es el capítulo 12, versículo 13. Es el centro de la interpretación del libro. Por lo tanto, vamos a leer, hemos leído esos primeros versículos y vamos a ver que vamos a ponerle un tema a estos primeros 11 versículos y le hemos puesto Dios contra el humanismo. Dios contra el humanismo. Muy bien. ¿Usted qué prefiere? ¿A Dios o prefiere al hombre, al ser humano? Cuando decimos Dios, estamos hablando de que todo está centrado en Dios. Él es el creador. Él da propósito y sentido a la vida del ser humano. Dios provee plenitud de amor, gozo, perdón, esperanza al ser humano, ¿sí? Le da sentido a su vida. Hablando la otra parte que es el meramente humanismo. El humanismo está centrado en el ser humano. El ser humano es el uyuyuy, el mandamás, el padrino. El ser humano es el que hace todas las cosas posibles. El ser humano, el humanismo es el que centra la esperanza, el amor, la existencia, la felicidad del ser humano en los esfuerzos meramente humanos. El ser humano para el humanismo, pues es lo máximo, ¿verdad? Hablando de un pensamiento positivo, hablando de metafísica, hablando de que si tú lo crees, lo puedes lograr, hablando de que si no te afecta, pues hazlo, hablando de que si eres inmoral sexualmente, pero no afectas a nadie, hazlo, hablando de tantas cosas, ¿verdad? El humanismo. La vida centrada en el ser humano, dejando a Dios a un lado. Esto es el humanismo. O sea, muchas veces el humanismo nos presenta ideas que nos parecen correctas, nos parecen buenas. Ten una mente positiva. Pues claro, ¿verdad? Vamos a tener una mente positiva. El humanismo es el que te dice no le hagas daño a las personas, sé feliz, sé feliz. ¿Y eso es malo? Pues no. Pero el humanismo no toma en cuenta a Dios. El humanismo se centra en el esfuerzo del ser humano por tratar de ser feliz, en el esfuerzo del ser humano por vivir bien, por vivir cómodamente, por llevarse bien con los demás. Y aquí tenemos entonces que tomar una decisión. Porque el humanismo es ateo, el humanismo es ateo. Deja fuera a Dios, deja a un lado a Dios, no es relevante Dios. Mientras tanto, el hombre espiritual, aquel que ha decidido creer en Dios y en Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, el único proveedor de vida eterna, es el que entiende que todo en esta vida
no tiene sentido fuera de Dios. ¿Sale? Fuera de Dios, nada de lo que hagas tiene sentido. Así lo dice el maestro. El versículo 2 dice que nada tiene sentido. O sea, tú parece que estás escuchando, no, pues nada tiene sentido. Nada en absoluto. O sea, el trabajo diario, dice, debajo del sol. ¿Qué obtiene la gente con trabajar tanto debajo del sol? ¿Qué obtenemos? O sea, vamos todos los días a trabajar, tienes 40 años trabajando, 50 años trabajando, ¿y qué has ganado? ¿Qué has hecho? ¿Qué ha sido de tu vida? Por eso mucha gente quiere trascender con la fama, mucha gente quiere disfrutar los bienes del dinero y las cosas materiales, porque la vida es vana, porque la vida se acaba, porque la vida es limitada. Así es que quiere aprovechar todo eso en la vida, los años que tiene aquí en este planeta y en este cuerpo. Pero dice Salomón, bueno, ya disfrutaste del dinero. ¿Y luego qué? Ya tienes fama, ¿y luego qué? ¿Tienes poder? ¿Y luego qué? ¿Qué obtienes? O sea, ¿cuál es la ganancia permanente? Por eso el versículo 4 dice, las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Es decir, haces historia, te haces rico, te haces de bienes, y pasa tu generación y vienen otras y otras y otras y otras, y se olvida tu generación. ¿Y luego qué? Es vanidad. Es decir, tanto esfuerzo. Lo que pareciera que el escritor está diciendo, ¿de qué sirve trabajar? ¿De qué sirve portarse bien? ¿De qué sirve hacer las cosas en obediencia delante de Dios? Pareciera, ¿verdad? Por eso es importante que todo esto se interprete a la luz del capítulo 12, versículo 13, que es nuestro texto clave. Se tiene que interpretar de esta manera porque teme a Dios y guarda sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Es decir, lo que nos quiere demostrar Salomón con todo este discurso es que el trabajo sin Dios no sirve de nada. La fama sin Dios no sirve de nada. El poder sin Dios no sirve de nada. Pronto pasa, pronto se acaba. No trasciende más allá. Y aquí pone algunas situaciones con el sol sale, el sol se oculta, al siguiente día parece que es una rutina así como que todos los días el sol sale, se calienta y luego calienta la tierra y luego se esconde y luego el viento sopla por todo el planeta. Del sur y luego gira hacia el norte, da vueltas soplando en círculos y continuamente. Los ríos que desembocan en el mar, o sea, todo este conocimiento de Salomón, por eso hablamos de que estamos al final de su vida, todo este conocimiento sabía el movimiento del planeta, el movimiento de los vientos, el movimiento, cómo funciona la lluvia, el agua, el río, el mar, y todo esto, dice, los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos, ¿verdad? Es decir, se evapora en el mar, se hace nube y vuelve a caer y se hace en los ríos y nuevamente vuelve a caer. Es un círculo que nunca se acaba. Y luego dice, todo eso es tan tedioso, imposible de describir. Por eso, ¿por qué es tedioso? ¿Por qué es imposible? ¿Por qué no tiene sentido? ¿Y por qué es vanidad? Porque todo esto la gente lo persigue. La gente lo busca, la gente quiere tener el conocimiento, la gente quiere ser importante, la gente quiere ser el centro de todo lo que sucede. Y Salomón le está diciendo, si buscas esto es vanidad. No importa cuánto veamos con nuestros ojos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos con nuestros oídos, nada nos tiene contentos. Y regularmente nosotros hacemos comentarios como que si hace calor, ya no estoy contento, que si hace frío, me quejo, que si estamos en pandemia, estamos ahí con una situación de queja, de negativismo, y que si no hay pandemia, de todas maneras estamos en una situación económica complicada o de enfermedad difícil. Y si sucede esto o sucede aquello, dice, nada nos tiene contentos. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida centrada en Dios, sino en el humanismo, en nosotros mismos. Creemos que nosotros mismos tenemos la solución para todas las cosas,
Pero no es así. Salomón nos quiere demostrar en este libro y en este primer capítulo, los primeros versículos, está entrando ya luego en el tema, en el asunto, ¿verdad? No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Es decir, si una persona te dice, descubrí esto, descubrí aquello, sí, pues hay muchas cosas nuevas, ¿no? Nuevos inventos, nuevos descubrimientos y demás, pero todo ya está establecido y obviamente dice, no hay nada nuevo debajo del sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo, todo ya son ideas, son algo que ya existió y que ahora simplemente se va renovando, se va haciendo algo en la comunicación o en la telecomunicación o en la ciencia, descubrimientos y artefactos y demás. Son realmente innovadores. Sin embargo, dice Salomón, todo es la idea de los principios que han existido desde el principio de la creación del mundo. Así es de que, ¿cuál es la sorpresa? Que el hombre está creando algo nuevo, el hombre está inventando cosas que nunca se han inventado. Todos son principios de comunicación, principios de vida, principios de subsistencia, principios y demás cosas. Entonces, no hay nada nuevo. No te sorprendas. ¡Wow! Esto sí es nuevo. No hay nada nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Así es de que una lectura a simple vista puedes tú decir, bueno, entonces, ¿qué caso tiene vivir? ¿Qué caso tiene trabajar? ¿Qué caso tiene estudiar? ¿Qué caso tiene hacer las cosas? Bueno, este es el inicio de un discurso que al final nos va a decir que hay algo importante, que todo esto el hombre lo busca, pero el hombre busca satisfacción, el hombre busca solamente su propio beneficio, el hombre busca ser el centro de todo. Por eso el título del tema que estamos viendo es Dios contra el humanismo. Y tú, amigo y hermano, ¿dónde te ubicas? ¿Pones en tu vida como el centro a Dios, como el creador, como el Dios que da propósito y sentido a tu vida? ¿O vives una vida con el humanismo centrada en el ser humano, pero a fin de cuentas vacía? Trabajas por muchos años y dices, ¿qué he hecho? Volteas hacia atrás y ves todo lo que has hecho a tu familia, a tu esposa, tu casa, tu coche, tus estudios, y dices, ¿esto ha valido la pena? ¿Esto verdaderamente ha valido la pena? ¿Lo que estoy haciendo vale la pena? ¿Tiene propósito para mi vida y da sentido a mi vida el poder hacer lo que estoy haciendo bien? ¿O tengo que darle un giro? ¿O tengo que detenerme y pensar si realmente Dios está buscándome y está tratando de que mi vida sea plena en propósito y tenga un sentido para las personas que me rodean, para las personas en el trabajo, para las personas en la casa? ¿De veras hay un sentido y propósito de mi existencia? Y esto es lo que el sabio Salomón quiere demostrarnos a través del libro de Eclesiastés. ¿Qué te parece? ¿Una buena reflexión? Yo creo que cada uno de nosotros necesita meditar en esta palabra, no de manera superficial, siempre pensando que esta palabra de Eclesiastés se tiene que interpretar en base a el capítulo 12, versículo 13. El fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Es decir, el hombre sin Dios, el hombre es un hombre vacío, sin sentido y sin propósito. El hombre con Dios es un hombre que sabe de dónde viene, quién es, por qué está aquí, qué es lo que tiene que hacer y sabe a dónde va después de esta vida. Esto es lo que Salomón nos está tratando de enseñar. Así es de que hay mucho que compartir, hay mucha experiencia que nosotros en los grupos pequeños, en los grupos familiares, podemos estar interactuando y podemos estar comentando. Tenemos mucho material en estos primeros 11 versículos del libro del Eclesiastés capítulo 1. Muy bien, pues hasta aquí le vamos a dejar hoy y pues con esta meditación, Dios
o el humanismo? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? ¿Estamos centrados en Dios o estamos centrados en nosotros mismos? Hagamos una oración. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos permites meditar en este primer capítulo del libro de Eclesiastés. Enséñanos a entender, Padre, que podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchos trabajos, podemos tener mucho conocimiento, pero si estamos alejados de ti, todo esto es vanidad, todo esto es superficial, todo esto se acaba. Pero si lo hacemos, Señor, en ti, en tu propósito y tú como el centro de nuestra vida, entonces, Señor, la vida tiene sentido. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a que tu Espíritu, Señor, hable a nuestros corazones y que no tengamos una vida que al final, digamos, desperdicié todo el tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Ven, Padre Celestial, a nuestras vidas. Ven sanando enfermedades. Ven dándonos paz al corazón. Ven, Padre, ayudándonos en la economía, en la familia, te necesitamos. Establécete, Señor, como el Rey de nuestro corazón, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, que Dios nos bendiga. Nos vemos la próxima semana.